Buenas tardes, mi nombre es Cristian Castro y les haré una ponencia sobre el libro denominado El Decameron de Giovanni Boccaccio. Primeramente, hacer una introducción al autor Giovanni Boccaccio. Este autor nació en 1313 y murió aproximadamente en 1375. Radicado en Florencia, desarrolló sus estudios en Nápoles y se dedicó a ser diplomático durante su vida. Junto a él forman la triada de padres de la literatura italiana junto a Petrarca y Dante Alighieri. Durante su vida fue un prolífero autor, creador de varios escritos en latín. Forma parte del movimiento que se denomina como humanista. En este trabajo de análisis del Decamerón se centrará primeramente en la introducción del autor, denominado como Proemio, en los cuentos de Ceparello, los dos judíos, Abraham y Melquiades, el cuento de Simón, el fraile Cipolla, Peronela y Lidia. Las temáticas desarrolladas en los cuentos anteriores son las siguientes: el humanismo del autor, las críticas hacia la religión, algunas cuestiones sobre las desigualdades sociales y la inteligencia humana, pero con una perspectiva hacia la mujer. Aspectos generales del Decamerón. Primeramente, habría que señalar que el origen de esta palabra es griego, ya que deca significa 10 y merón significa días. Al unir estas palabras tenemos el Decamerón o los 10 días. Los personajes que cuentan los cuentos se reúnen 10 días en un campo. Son 7 mujeres y 3 hombres. Cada uno debía relatar un cuento cada día, sumando por día 10 narraciones, por lo que al término de los mismos se habían relatado 100 cuentos. Es probable que el hecho de que el autor eligiera otro lugar fuera de la ciudad para que se desarrollara la historia era para poder huir de la peste negra que azotaba toda Europa y Florencia, donde él vivía. Otro motivo pudo haber sido la búsqueda de un ambiente que tuviera una plena libertad, donde las estructuras sociales y los dogmas de pensamiento no tuvieran cabida en el desarrollo de la historia. Cabe recalcar que Boccaccio vive en la época de transición hacia la Edad Moderna, donde la filosofía de vida ya no es teocéntrica como hemos visto en el transcurso del curso de historia medieval, sino que ya da el paso al estudio del hombre, donde todas las filosofías y todos los pensamientos son centrados en el ser humano. Por esta visión, el autor tuvo muchos problemas con la iglesia, ya que es un movimiento de pensamiento muy innovador, y recordemos que la iglesia quiere conservar lo establecido porque lo considera como dado por Dios, cuestiones que hemos visto en el desarrollo de la clase del profesor Armando Torres. El humanismo del autor lo podemos ver plasmado en su Proemio, donde invita a todas las personas a sentir compasión hacia los afligidos. Él considera a este aspecto como una gran virtud y considera que las personas que sufrieron mucho y que fueron objeto de compasión son dignas de admiración si comparten el mismo sentimiento por personas que también sufren lo que padecieron. Es preciso recalcar que en esta parte de la obra él siente compasión por las mujeres y su nulo papel en la sociedad. También recalca que para ellas es más difícil salir de la tristeza en comparación con los hombres. También la idea de que la mujer solo puede estar en la casa es bastante satirizada por el autor, y el autor está también en contra de la idea de ver a la mujer como un ser de peligro o un ser enemigo, como lo que plantea Duby y Perrault en la historia de las mujeres en la Edad Media.
En clases anteriores se ha mencionado que este papel tan inferior que tenía la mujer en la Edad Media se debe a que se le achaca el pecado original, donde por culpa de Eva el hombre se aleja de Dios. Estas cuestiones las plasma el autor Oronzo en su libro Religiosidad en la Alta Edad Media. Los cuentos de Ceparelo, los judíos, Abraham y Melquíades, además del cuento del fray Cipolla o fraile Cebolla, conciernen a la temática de la religión. En el apartado de Ceparelo, específicamente, el autor nos critica a diversos dogmas de la fe. Uno de ellos es el sacramento de la confesión. Él nos plantea cuáles son los parámetros para saber si una persona que confiesa está diciendo la verdad, ya que Ceparelo durante su vida es una persona bastante corrupta, pero a la hora de la muerte logra engañar a un fraile que es considerado como una persona muy sabia, y más bien este fraile lo llega a declarar como santo al Ceparelo. También hay una fuerte crítica a la hipocresía que presente en la iglesia sobre los pecados, ya que algunas veces está bien y otras veces no. Si esos pecados llegan a beneficiar a la iglesia, absolutamente son denegados como actos malos ante los ojos de Dios. Como he mencionado anteriormente, tras el engaño de Ceparelo al fraile, este último lo llega a considerar como una persona muy santa. Ahí observamos también una fuerte crítica hacia los parámetros para llegar a considerar a una persona como una persona santa. A lo que concierne a la historia del judío Abraham, se puede notar que el autor hace una confrontación de las religiones, ya que se observa el papel del judaísmo y la visión cristiana de la misma como de infieles a las personas que integran esa religión. El papel del cristianismo versus el judaísmo sería que la primera es santa y buena, además de que conlleva la prosperidad de la humanidad, y el judaísmo sería en un fuerte decaimiento y progresa. Podemos notar también otra fuerte crítica a la hipocresía de la iglesia, ya que dentro del alto clero que habitaba en la cúspide de Roma, se nota que cada uno de los miembros no practican lo que predican, y se observa dentro de la misma una corrupción muy profunda. El judío Abraham prende viaje a Roma para observar el ambiente dentro del Vaticano. El mercader, que es la persona que trata de cambiarle la religión a el judío, siente tristeza, ya que él mismo piensa que el judío no se va a cambiar de religión porque debido a estas cuestiones que mencioné anteriormente de corrupción, de hipocresía, pero se da una sorpresa mayúscula, ya que el judío sí cambia de religión. Presumo que seguramente este señor cambia a la religión cristiana para salir o romper el sistema de dogmas que se le imponía, ya que observa dentro de la misma iglesia que no se seguían las reglas al pie de la letra, y todas esas estatutos e imposiciones solo estaban en el papel y no se practicaban. Cabe recalcar que en la historia de Melquíades hay dos aspectos a analizar. Primeramente, la visión cristiana de Saladino y la
el planteamiento de la tolerancia religiosa. La tolerancia religiosa fue una temática que para la época fue sumamente innovadora y hasta peligrosa, ya que da la impresión de que el hombre sabio Melquiades, que también era una persona bastante culta debido a su edad, posiciona a las tres religiones abrahámicas, ya sea la judía, la cristiana y la musulmana, a un mismo nivel de importancia y le resta valor a lo que se refiere como la verdadera religión. Referente a la visión de Saladino, podemos notar en la lectura de este cuento que Saladino, a la hora de visitar al sabio para pedirle consejo, se describe a este jefe militar como un ladrón. Es probable que esta visión se dé a cabo por lo que sucedió en la Segunda Cruzada del saqueo en Jerusalén. Cuando Jerusalén es tomada por Saladino en la Segunda Cruzada, las noticias llegan rápidamente a Europa. Esto provoca una profunda conmoción dentro de la cristiandad y puede notar que mucha de este impacto se ve reflejado en las visiones que tiene los cristianos sobre el personaje islámico. La visión de una persona ladrona que le quita a los cristianos su máximo referente de fe, que es la ciudad de Jerusalén. Todo esto lo podemos observar y analizar en la lectura de Rusiman, que se denomina la historia de las cruzadas. Fray Cipolla o Fray Cebolla, denominado así porque él habita en una región donde se cultiva ese alimento. Es una profunda crítica a la devoción de las reliquias sagradas y más que todo la utilización de estas para generar rédito a costa de los fieles. Seguidamente se pone en duda la legitimidad de cada una de estas o estos artefactos y se recalca también que estas actividades, todo el éxito que tuvieran, no fuera por el profundo y arraigada ignorancia que tienen las personas del pueblo y que son devotas a las mismas. El fraile les dice a sus devotos que tiene una pluma del arcángel Gabriel, pero en realidad esta pluma es de un ave papagayo. Dos personas le hacen una broma y le cambian las plumas por ceniza. En el momento de mostrar la reliquia a su séquito, el padre nota que ha sido cambiado por ceniza. Entonces aquí se observa la inteligencia del padre, ya que él dice que estas cenizas son restos de un santo, una cuestión que no se lo esperaban a las personas que le tendieron la trampa. De esto podemos denotar que las personas que son cultas e inteligentes son los miembros del clero y alguna parte de la sociedad. Esto nos demuestra que hay una desigualdad total en estas sociedades medievales y el grueso del saber está apartado únicamente a las personas que tienen cierto ingreso. La visión que tiene el autor Boccaccio sobre el amor la podemos ver plasmada en el cuento de Simón, donde este sentimiento tiene bastantes tintes idealistas y llega a ser una gran virtud. El personaje principal, Simón, es bastante ignorante. En una visita de Simón al bosque, al cual describe como un mundo mágico y que nos hace recordar las clases de nuestro profesor sobre la morfología de la creencia, el protagonista conoce a una mujer que se llama Ifigenia, la cual Simón
la considera casi como una diosa debido a su gran belleza. El autor recalca que el amor está por encima de la inteligencia y otras virtudes, ya que el amor saca a Simón de la ignorancia y no la inteligencia y el estudio. El amor llega a convertir de borrego a persona a Simón, pero el amor, considera el autor de Boccaccio, puede llevar a las personas a realizar cosas tontas y hasta actos de muerte. Esto se ve reflejado en la captura de Efigesia por parte de Simón. Todo lo anterior no importa para el autor, ya que este sentimiento puede ayudar a las personas a que puedan realizar cosas imposibles. Para profundizar más sobre el papel de la mujer y su visión en la Edad Media, las mujeres Peronela y Lidia son bastante inteligentes y habilidosas. Son independientes y bastante insumisas, y tienen el mismo derecho que los hombres a complacer sus deseos de placer, amor, libertad y aventuras. Es preciso señalar que los hombres que conviven con estas dos mujeres son bastante distraídos y por ello deben valerse de las burlas para volver a su favor las situaciones desagradables provocadas por sus maridos. Salen victoriosas precisamente porque utilizan su astucia. Para concluir, se podría decir que la obra de Boccaccio es bastante transgredora para la época, ya que hay una fuerte crítica a los valores y estructuras sociales preconcebidas y desarrolladas hasta esa época, lo cual le conllevó bastantes problemas con la iglesia. Fue un autor que se preocupó siempre por el otro, especialmente por el papel que tenían las mujeres. Critica la religión, que la ve bastante corrupta y como poseedora de una hipocresía irracional. Ve a las otras religiones como religiones hermanas y no como competidoras por la verdad absoluta. Es un fuerte crítico a las desigualdades sociales, donde unos pocos pueden acceder a la intelectualidad y la otra parte de la sociedad está expuesta a ser engañados por los cultos